Hola chicos, estoy en la Ciudad de México, aquí está lloviendo, la temporada de la lluvia, pero estoy de muy buen humor porque hoy les voy a contar sobre la festividad más grande del pueblo Saja, Ugej. Ugej se celebra el 21 de junio, el día del solsticio de verano, cuando la naturaleza florece en su máximo esplendor y el sol alcanza su máxima fuerza. La palabra Ugej proviene del verbo is, que significa esparcir o rociar, y está relacionada con el rito de rociar la tierra con kumis, una bebida sagrada fermentada hecha de leche de yegua. La celebración comienza con danzas rituales y una bendición llamada algas, realizada por el algushit, quien invoca a las deidades allí para pedir armonía y bienestar para el pueblo Saja. Ugej es una fiesta familiar. La gente se reúne, viste ropa tradicional, prepara trajes hechos a mano y cocina platos típicos como el salamat, el utehelejet, el kumis, el birpaj, el laje y muchos más. Durante el festival se realizan competencias deportivas tradicionales, carreras de caballos, más wrestling, lucha hapsagay, saltos nacionales, carreras y otras más. El espíritu de unidad se expresa en el gran círculo de la danza Ojoj, que simboliza el ciclo de la vida. Los bailarines se mueven en dirección al sol. El momento más emotivo del festival es el saludo al sol Kunkorsuita. Las personas levantan las manos al cielo para recibir la primera luz del nuevo día, creyendo que los primeros rayos del sol llenan de fuerza para todo el año. Ugej es una expresión cultural y espiritual del pueblo Saja. Nos conecta con la naturaleza, con nuestros antepasados, con el futuro y entre nosotros.